El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenidos sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco. Y además abordaremos temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en su día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto poder presentar en esta tarde el programa La importancia de la auditoría interna en las empresas. Este tema estará desarrollado por el licenciado José Armando Hernández, el cual es licenciado en Contaduría Pública, además de contar con una maestría en Auditoría y una maestría en Finanzas. Bienvenido, José Armando. Muchas gracias, Vilma. Buenas tardes y muchas gracias a Radio Global, Coach y PNL por el espacio de poder aportar parte de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia a estos temas tan importantes. Debemos de enmarcar el tema de auditoría desde un punto de vista diferente de lo que se venía concibiendo en algún momento por parte de las empresas y de los mismos colaboradores, cuando el auditor, ya sea interno o externo o de otra naturaleza, pues se veía como un policía, ¿verdad? Que llegaba a poder verificar lo que la persona estaba desarrollando en su puesto de trabajo. La verdad es que cuando hablamos de auditoría, José Armando, posiblemente se nos viene a la mente como que no me puedo someter a un proceso de auditoría porque me vienen a contar las costillas, prácticamente es lo que dice la gente. Pero, ¿qué nos puedes decir tú realmente en qué consiste la auditoría y por qué es muy importante de que no lo veamos como un punto de tropiezo? Muy bien, gracias, Vilma. Bueno, quizás en primer lugar, antes de definir lo que es la parte de la auditoría interna, vamos a hablar o vamos a definir un poco, se define como auditoría y principalmente por parte de organismos que son los reguladores, ¿verdad? La auditoría como tal es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con los informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido con las evidencias que dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos. ¿Qué significa eso? Que el proceso de auditoría no es un proceso tomado de manera sin planificación, no es un proceso antojadizo por parte de la persona que desarrolla la auditoría, sino que es un proceso el cual lleva toda una serie de pasos de manera sistemática, donde se evalúa, y cuando se habla de manera objetiva, básicamente es que el auditor desarrolla su trabajo de forma independiente y de forma neutral a lo que la administración de la empresa pudiese desear que el auditor estableciera. Es decir, el auditor va a dar su punto de vista muy profesional, por eso es que él debe de cumplir o cumple cada una de las normas que nos regulan
y lo hace de una forma desde fuera de la empresa, sin que su opinión, sin que su punto de vista esté prejuiciado por alguna situación. Este es el término general, ¿verdad? Otros autores nos dicen que es cualquier investigación sistemática o evaluación de los procedimientos y operaciones con el objetivo de determinar la conformidad con el criterio que se ha prescrito, y el trabajo se ejecuta por un auditor. En este caso, pues aquí nos están diciendo cumplimiento de las operaciones y de cada una de las acciones que se deben de desarrollar. Hablando o profundizando ya en el tema de la auditoría interna, y para hacer la relación con el término o la definición general, la auditoría interna es una actividad independiente, objetiva, de aseguramiento y consulta. ¿Qué significa esto? Bueno, que aunque estemos hablando de que es un auditor que está dentro de la organización, como parte del personal, como parte de ese control establecido por parte de la empresa o de la institución, su actividad la realiza de manera independiente. Y lo que hace es verificar que se cumpla cada una de las disposiciones de lo autorizado por parte de la empresa en cada uno de los procesos. Luego dice concebida para agregar valor. Ese es uno de los puntos claves en el tema de la auditoría interna, y es el de agregar valor a las empresas, de mejorar las operaciones de una organización. Una empresa podrá tener cada uno de los procesos diseñados, pero muy probablemente lo hayan diseñado desde el punto de vista muy operativo de cada una de las áreas, técnicamente validado, más sin embargo el auditor tiene otros elementos los cuales apoyan estas operaciones. Entonces el auditor interno ayuda a la organización a que puedan cumplirse los objetivos. Cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de que la empresa debe de contar con una planificación hacia dónde quiere ir. Por lo tanto, el auditor se suma a ese esfuerzo desde un punto de vista independiente, ¿verdad? Y evaluando de una forma eficaz cada una de las operaciones. El papel que desarrolla el auditor impacta o puede impactar en varias áreas de la empresa, como ya lo mencionábamos. El auditor entra a evaluar el control interno y evalúa todas las áreas que la empresa podrá tener, y aquí vamos no a mencionar una empresa en particular, sino que esto es aplicable a todo. Evalúa los aspectos gerenciales, evalúa aspectos de tipo administrativo, todos los aspectos que tengan que ver con lo financiero, con lo propiamente contable, evalúa también aspectos tributarios. El auditor interno también evalúa el tema informático de la empresa. Este es un área de especialización muy importante en las empresas, porque básicamente ahí está toda la base de datos de la información, y por lo tanto el auditor también entra a evaluarlo. Y por qué no decirlo, también el aspecto operativo, que muy probablemente es el que más amplio tiene en cuanto a los procesos. En ese sentido, el auditor interno evalúa cada una de esas áreas de especialización. Muy interesante, José Armando, lo que nos has compartido y la importancia que tiene el poder contar dentro de las empresas con una auditoría interna. Entiendo también, José Armando, que tendríamos que tener tanto una auditoría interna, pero también hay externa, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna diferencia
entre una y la otra, o estamos hablando siempre de un mismo proceso? Son complementarios. Ahí el auditor interno juega un papel bien importante y no lo tienen todas las empresas. ¿Por qué? Porque hablando de una sociedad anónima o de personas naturales, a partir de cierto rango, ¿verdad? Cierto parámetro, el auditor externo es de tipo obligatorio. Es decir, la ley obliga a que estas empresas, que una sociedad anónima o de otro tipo de cómo esté conformada la empresa, cómo se ha constituido, debe de tener el auditor externo por ley. Por lo tanto, la mayoría de empresas cuentan con ellos. Sin embargo, el auditor interno no. El auditor interno es a consideración de la empresa si cuenta con una auditoría interna o no. No es de carácter obligatorio. Mas, sin embargo, aquellas empresas que cuentan con un auditor interno se aseguran, como ya bien lo mencionábamos, que los objetivos de la empresa se van a lograr, no solo por el esfuerzo que hace cada uno de los participantes, no solamente del gobierno corporativo, de la gerencia general, de la dirección, etcétera, depende cómo sea la estructura organizativa de la empresa, no solo por el esfuerzo de ellos, sino porque hay un área que está pendiente de que cada uno de los objetivos que se haya trazado se cumplan. José Armando, ¿cuál sería ese objetivo que persigue la auditoría interna? Bueno, como lo mencionábamos en la definición, son varios los objetivos que la auditoría interna persigue, ¿verdad? Pero podemos resumirlo en que es aquella que agrega valor. Ese es un objetivo de la auditoría interna, el crear valor, es decir, que el papel, que el aporte que hace el auditor interno, como decía, es porque va a cumplirse los objetivos que se ha trazado la empresa. En ese momento, el auditor interno está contribuyendo a que todas esas metas que se han propuesto desde la planificación se cumplan. Alrededor de eso, pues, se suman elementos que van enfocados a lo mismo, como por ejemplo, la competitividad. Si una empresa no es competitiva y no cuenta con cada uno de los elementos en los cuales se marca la diferencia de esa empresa con relación a otras de la misma naturaleza, ya sean bienes o servicios o producción que esté ofreciendo, el auditor muy probablemente va a buscar o va a preguntar o va a pedir un plan de trabajo de cuál es esa diferenciación que la empresa está lográndose con respecto a la competencia. Entonces, en ese momento, la empresa está generando valor y está creando situaciones muy diferentes a otros. Por lo tanto, en ese momento está generando un crecimiento, o esas actividades de competitividad van a generar un crecimiento. Otro aspecto, la innovación. El auditor va a preguntar o va a buscar dentro de lo que la empresa está haciendo cuáles son las cosas nuevas que la empresa está desarrollando, cuáles son el aprendizaje que la empresa está obteniendo a partir del ejercicio muy probablemente que ya se cerró, y eso a la empresa ¿en qué le va a servir? Bueno, en que este año, en este nuevo ejercicio, este nuevo periodo, aquellas situaciones que pudieran haber sido negativas, las vamos a convertir en algo positivo. Aquellos aspectos que fueron deficitarios los vamos a crear para este nuevo periodo como algo que me dé ventajas. Por lo tanto, el auditor interno va a estar pendiente de la estrategia y de esa gestión estratégica que se está desarrollando por parte de la gerencia. Esa gestión estratégica tiene que estar
desarrollándose a partir de una serie de elementos. Por ejemplo, el tema de la gestión de los procesos, cómo se están gestionando esos procesos, y en eso el auditor está contribuyendo a que la empresa no tenga, por ejemplo, pérdidas, no esté haciendo retrabajos, que es haciendo más eficiente la gestión. Va a estar evaluando también la gestión que se está haciendo de los clientes y del mercado. ¿Qué es lo que la empresa está desarrollando con respecto a eso? Va también a evaluar cómo se está desarrollando o se está evaluando el talento humano. ¿Cuáles son las descripciones de puestos? Si las personas en cada una de las posiciones tienen claridad de lo que se está haciendo y cómo participan dentro de cada uno de los procesos. Va a evaluar el liderazgo que la empresa está teniendo con respecto a cada una de los procesos de los cuales ya hemos hablado, ¿verdad? Cómo esos líderes de cada una de las áreas están desarrollando su gestión. Además, va a ir a evaluar el conocimiento y cómo se está gestionando la información. De eso que hablábamos, del tema de la información, cómo se está controlando, cómo se está aprovechando, cuáles son los sistemas que se tienen, cómo se asegura que la información está realmente resguardada. También evalúa el tema de la responsabilidad social por parte de la empresa que se está llevando a cabo. Perfecto, José Armando. ¿Y cómo se podría relacionar la auditoría interna con otras áreas? Muy bien, gracias, Vilma. El auditor interno, como hablábamos en algún momento al inicio, pues su proceso que desarrolla de manera sistemática lo hace evaluando cada una de las áreas y lo hace aportando parte de sus conocimientos en las diferentes disciplinas que él ha fortalecido, porque hay normativa para ejecutar la auditoría interna, lo establece. Él aplica elementos estadísticos, elementos matemáticos, elementos de gestión de riesgos, aplica habilidades y conocimientos sobre costos, su conocimiento sobre contabilidad, aplica su conocimiento sobre las finanzas, y en ese sentido, aplicando todo este tipo de herramientas, él se relaciona con las diferentes disciplinas para poder evaluarlas. Ya mencionábamos, es un proceso disciplinado en el cual él se relaciona con finanzas. Ya mencionábamos todo el proceso de finanzas, ¿verdad? De los recursos. Él se relaciona también con la parte contable que tiene que ver con finanzas, la parte de contabilidad, la parte de la administración misma, una comunicación permanente con los órganos administrativos de la empresa, la gerencia general o las gerencias de áreas que pudiese tener la empresa. Si es una empresa de producción, pues también con las áreas de producción, porque va a evaluar lo que se desarrolla en estas áreas y la eficiencia que se está logrando, y por qué no decirlo con el tema de mercadeo y ventas o comercialización, dependiendo cómo se denomine en cada una de las empresas. El auditor en algún momento, a partir de sus cartas de gerencia, a partir de sus informes, se convierte en un asesor de cada una de estas áreas, aportando de los conocimientos en el área que él tiene, ¿verdad? Ya lo mencionábamos anteriormente. Y por otro lado, la empresa, después de esta sinergia o de esta interacción que él va a tener con cada uno de las áreas de la empresa, pues la auditoría interna está obteniendo que la empresa sea rentable, que se logren los objetivos y que las partes interesadas que
convergen en sus mismos intereses con la empresa, pues obtengan sus resultados tal cual se lo han propuesto. Realmente cuando hablamos de auditoría interna, posiblemente lo asociamos a algún tipo de carrera en específico. En este caso hablamos de la contaduría. Entonces, ahorita ya con esto que nos acabas de decir, es muy importante el poder, ¿verdad?, conocer de que ese auditor interno nos va a venir a ayudar a poder mejorar cada uno de los procesos en las diferentes áreas dependiendo el tipo de organización. Yo quisiera saber, y creo que también aquí la audiencia quisiera saber, si esta persona que va a actuar como un auditor interno tiene que tener algún tipo de formación profesional específica. Gracias, Vilma. Fíjate que la parte de auditoría interna puede desarrollarlo en principio un contador público, pero no necesariamente puedes desarrollarlo solamente un contador público. Puede desarrollarlo otra persona con conocimientos específicos y especializados en lo que una empresa desarrolla. Dependiendo de la naturaleza de la empresa, puede ser un profesional de otra naturaleza, porque a nivel de auditorías pues tenemos, pues además de la auditoría financiera, que es la conocida como externa, pues podemos tener otras auditorías, ¿verdad? Auditoría de calidad, podemos tener una auditoría de procesos, lo puede desarrollar un ingeniero, lo puede desarrollar otro profesional con las competencias necesarias. En el caso del auditor como un contador, o en el caso de su servidor, ¿por qué? Por la experiencia que se ha adquirido en todo el conocimiento de las empresas y los diferentes tipos de empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el auditor evalúa la organización y su gente. El auditor evalúa los procesos y sus metodologías. El auditor también evalúa la percepción o aquello de que hablábamos de todas las partes interesadas. El auditor también desarrolla una evaluación sobre el desempeño, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos de la organización, pues el auditor debe de tener el conocimiento necesario del tamaño y de la estructura de la organización. En ese momento va a poder aplicar aquellas técnicas o aquellos procedimientos acordes con esa estructura. El auditor debe tener claridad en la posición que ocupa dentro de la empresa, porque esta posición, este puesto, ya sea una estructura o una persona como tal, debe tener el alcance necesario para poder verificar y tener la información necesaria para poder hacer sus propias evaluaciones. Tiene que desarrollar una estrategia y tiene que definir el alcance hacia dónde va a llegar su trabajo. Debe de efectuar y debe de evaluar un liderazgo. Debe de tener la capacidad y el conocimiento, como ya mencionábamos, de la empresa, de la organización. Debe tener diversidad de habilidades. Ya las mencionábamos anteriormente. Debe de considerar todo el tema de estructura de costos. Ya en uno de los episodios anteriores hablábamos de el tema del punto de equilibrio, que tiene una relación directa con los costos, ¿verdad? Debe de conocer de recursos humanos. Pasando a los temas de procesos y metodologías, pues el auditor interno debe evaluar los riesgos, debe de
planificar, debe de ejecutar la auditoría, debe de tener habilidades de comunicación para con los órganos de las empresas. En algunas ocasiones, pues no es solo a una persona o a 2 o a 3 personas las que hay que rendirle informe, sino que puede ser a una junta directiva, puede ser a una junta de vigilancia, etcétera. Puede ser un comité de auditoría. Debe de coordinar las actividades, debe de tener esa empatía para poder tener sinergias con otras áreas, incluyendo la auditoría financiera, es decir, la auditoría externa. El auditor debe tener claridad de que se espera de que haya calidad en el servicio de la empresa y también en el servicio que él está prestando. Debe tener una perspectiva de negocio. Muchas veces el auditor, o cuando hablamos del auditor o el contador, muchas veces es como una camisa de fuerza, ¿verdad? El auditor debe ser un facilitador para que la empresa desarrolle sus tareas siempre y cuando la empresa esté cumpliendo con los objetivos y está cumpliendo obviamente con los temas normativos o legales. El auditor debe de tener claridad en que hay áreas clave dentro del negocio y ahí va a enfocar sus esfuerzos. Debe de tener las competencias necesarias de la persona que la está desarrollando o de los colaboradores. Y nunca perder de vista todo lo que hemos hablado, que debe ser un creador o un generador de valor para la empresa. Y a nivel de desempeño, pues obviamente el auditor debe de tener conocimiento de tecnología, porque los procesos cada día más, las empresas están más involucradas en aspectos tecnológicos y hasta para evaluar los riesgos estos han cambiado. Por lo tanto, el auditor debe de conocer aspectos tecnológicos y para eso requiere de tener la preparación adecuada. El auditor evalúa riesgos y los ambientes en los cuales se están desarrollando cada una de las actividades, ¿verdad? El ambiente de control. Debe de conocer sobre las métricas de desempeño, esas evaluaciones las cuales la empresa debe estarlas desarrollando con indicadores. Debe buscar consistencia en todo ello y debe de efectuar procesos de retroalimentación por parte de aquellos a los cuales él le ha brindado su información. Y por otro lado, que es un aspecto que no lo pudimos abordar porque hemos hablado solo de generalidades, pues obviamente el auditor debe cumplir con los estándares profesionales, los cuales son toda esa normativa, la cual regula el cómo se debe desarrollar una auditoría interna. Muchas gracias, Armando, por el desarrollo del tema la auditoría interna, y pues ahora conocimos ya un poco más sobre la importancia de esta. Como bien sabemos, estamos abordando generalidades. En próximos episodios vamos a ir ampliando más el tema, porque como tú lo mencionaste, auditorías internas pueden desarrollarse por diferentes profesionales. Tenemos diferentes tipos de auditorías, entre ellas la auditoría de calidad, auditorías operacionales. En próximos episodios vamos a ampliar mucho más cada una de ellas. Agradecemos también a Radio Global Coach y PNL por el espacio brindado, y muchas gracias también a nuestros oyentes. Muchas gracias y nos escuchamos en otro episodio. Feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook A&H Auditors Business Consultants y en Instagram AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.